menores. Jugar responsable. Prohibido para menores de 18 años. Todo lo que tenés que saber con la mejor compañía de cada mañana. Arriba la radio por Radio App 95. Seguimos en esta transmisión conjunta que hacemos en Radio App con Canal 4 de Posadas y Canal 9 del Dorado. Estamos hasta las 9 de la mañana con ellos y hoy tenemos una visita muy especial. Hoy es el Día Internacional del Escritor. No sé si lo saben, pero coincidió con que agendamos después de un viaje que hizo Irina y que pudiéramos tenerla acá. Porque sale un libro que va a presentar en los próximos días, ahora vamos a hablar también de esa presentación, que les contaba más temprano, que se llama La niña que me abandonó. Y antes de empezar la charla de este hermoso libro, que le agradezco muchísimo porque me lo mandó anticipadamente, le digo, ¿qué hay de Irina en este libro y qué hay de ficción? Porque me cuesta mucho separar una cosa de la otra. Los que la conocen a Irina y que me contaron de este libro, por eso fue el contacto, me decían que justamente ella tuvo una historia muy vinculada a lo que fue la tragedia del avión de Austral en Fray Bentos, que salió de Posadas y que nunca llegó a Buenos Aires, y que Irina abre con eso su libro. No lo vamos a spoilear, nos comprometimos a no hacerlo. Y después aparecen personajes y parte de la vida de la protagonista del libro, que yo no sé si es Irina o si es ficción. Irina, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. La primera entrevista que estoy dando en suelo misionero. Qué bueno, pero qué privilegio. Sí. Les contamos a la gente que Irina es politóloga. Sí. Y de repente se puso a escribir. ¿Cómo surgió esto? Bueno, yo digo que siempre escribí para otros. Toda mi vida me dediqué especialmente a lo que es comunicación institucional, campañas políticas, escribiendo muchos discursos. Yo trabajo desde que empecé, desde el primer año de la facultad, que trabajé para Fabiola Bianco, que en ese momento era diputada nacional, así que te estoy hablando hace un montón de tiempo atrás. Un par de décadas atrás. Exactamente. Y siempre me dediqué a escribir para otros, pero también siempre escribí y nunca pensé igual que iba a poder hacer algo con todo eso que venía escribiendo, ¿no? Mismo ahora los chicos de Tanta Tinta me invitaron ahora a fin de mes a leer unos cuentos que tengo escritos. Y ayer me puse a buscar y digo, tengo un montón de cosas escritas que, bueno, van quedando ahí dispersas entre una computadora, un cuaderno. Así que siempre estuve vinculada con la escritura. Y este primer capítulo del libro, que ahora, bueno, nos vamos a meter más sobre el libro, nació en un taller de escritura acá en Posadas, que lo daban Rita Figueredo y Evelyn Ruque. Mi amiga, le mando un abrazo grande a Evelyn. Un beso para las dos, unas genias. Y en ese taller pude plasmar este hecho que fue un quiebre en mi vida, ¿no? Lo que fue el accidente de Fray Bentos y la muerte de mis padres y de mi hermano, que es con lo que inicia el libro, y con esto no estamos spoileando nada, porque igual la gente puede ir atrás los pasos y hojearlo y ver que el primer capítulo trata de eso. Justamente hablando de esa cuestión, sinceramente pensé cuando lo empecé a leer que también aparte una terapia. De decir, a ver, ¿de qué manera puedo ir cerrando esta historia y que quede en un libro y que yo pueda, no sé si desahogarme, pero por lo menos contar algo más en estas letras, en estas páginas? ¿Tiene algo de esto? Y todo arte es catártico en algún punto, y siempre me gusta decir que los escritores y todos aquellos que hacen algo que tenga que ver con arte, con producir algo, con crear, ponen algo de sí. Nadie escribe sobre algo que no conoce, salvo que, o sea, puede ser tu vida, una historia que escuchaste, la historia de algún familiar, pero siempre estamos contando historias que conocemos. Entonces es muy normal y muy natural que se cuele la historia de uno en lo que escribe. En el caso como te digo, este primer capítulo sí fue en su momento, no sé si una catarsis, me gusta decirle exorcismo, creo que era un momento en el que necesitaba como soltar eso y dejar que ya está, que siga. Yo pensaba que en este año cumplo 38 años, tengo la misma edad que tenía mis padres cuando fallecieron. Y si bien digo que nunca se sana del todo, uno va sanando en capa, llega un momento en la vida de que vos decís, bueno, tengo que dejar ir esta historia para construir mi propia historia, ¿no? ¿Cuánto te costó superar esta historia cuando la hablabas? Y no quebrarte y no pensar en... Bueno, hasta los 20 papás. años no la tenía anulada, era como que no, digamos, no.
era como si contara la historia a otra persona, o incluso no me acordaba detalles, no me acordaba el nombre de la aerolínea ni el número de vuelo, y a veces se me mezclaban las fechas, y viste como uno anula los datos, ¿no? Cuando hay un trauma tan fuerte, el mecanismo de defensa de nuestra psiquis es bloquear, ¿no? Todo eso. Más cuando uno es niño, los niños no hacen duelo, los niños se sobreponen a eso y siguen viviendo. Y durante los 20 años hasta los 30 y pico fue que elaboré todo esto, ¿no? Este duelo tardío. Y también en el marco de eso empecé a escribir mucho sobre el tema. Y de hecho, otros escritos que tengo de ficción también, todos giran en torno, ¿no? A estos temas que tienen que ver con la identidad, la memoria, la búsqueda de sentido de la vida. Un libro que me marcó y que seguro que ustedes leyeron es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, ¿eh? Son cuestiones que nos atraviesan a todos, por más de que uno no estuvo, gracias a Dios, y no vivió en una época en la que de los campos de concentración, aún así puede resonar con la historia en este caso de Viktor Frankl, ¿no? Porque es que las pérdidas son todas dolorosas. ¿Cómo fue contarle a tus hijos, a tus hijas? ¿En algún momento ya los sentaste, les dijiste, esto le pasó a mamá, esto pasó con los abuelos, con el tío? Sí, fue muy natural y muy orgánico. Los niños preguntan mucho, no tienen esos filtros que por ahí los adultos le ponemos, ¿no? Sí, esos tapujos y tampoco no tienen valoración, si está bien, si está mal, si es correcto o no es correcto preguntar. Y se fue dando con las preguntas de ellas y hoy por hoy lo tienen en claro. Aún así igual tienen figuras que, yo me crié con mi tía, que un poco está inspirado el personaje de la tía Elena del libro en mi tía, pero no es la Lena. verdad que no. De hecho, ella se ocupa de aclararle a la gente que no es ella. Es que hace muchas cosas Lena en el libro. Sí. Es obviamente una inspiración porque ahora, si querés, nos vamos directo al libro. Yo necesitaba mostrar, lo que yo quería era mostrar el desarrollo de la historia de una niña, desde la voz de una niña hasta la adultez, tratando de responderse preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? Con la memoria, la identidad, la búsqueda de sentido y principalmente responder la pregunta, que es la pregunta del libro, que es ¿por qué sobreviví? ¿O por qué no viajé? ¿O por qué sigo viva? Porque no tiene lógica, y eso sí es cierto, eso que me ocurrió a mí sí es cierto. Yo tenía 9 años, mis papás 38, mi hermano 4, y es raro, yo siendo mamá de 2, es raro viajar con un solo hijo, o es raro dejar un hijo, ¿no? Y ni hablar si pasa algo así. Entonces, el libro lo que hace es, y por eso resuena tanto la gente, porque no importa la historia puntual, porque el libro no ahonda en el accidente ni en los detalles técnicos. No. Sí menciona eso como parte de nuestra historia, como se mencionan un montón de cosas que tienen que ver con los 90, ¿no? Porque el libro más o menos que, digamos, abarca esa década. Y por eso la gente resuena, porque todos hemos tenido heridas, traumas, cosas que nos marcaron. Y de alguna manera todos, no importa la edad que tengamos, estamos tratando de darle sentido a una parte de nuestra historia. ¿Sentís que esa Irina adulta necesitaba que esa Irina niña la dejara? ¿Que quedara atrás? Y sí, en algún punto sí. Aunque al final, bueno, vos no llegaste todavía al final. No, al me final lo spoilees, no. El final es muy bonito, se agregó, hay una última parte que se agregó al final porque faltaba cuando lo veníamos revisando. Tuve la suerte de trabajar el libro con una escritora que me gusta mucho y que recomiendo sus libros que tienen una onda parecida. Igual ella es una de las escritoras argentinas más importantes, se llama Natalia Moret. Yo con ella empecé a trabajar todo el material, le mostré el material que tenía. Ah, ¿tuviste un intercambio? Sí. Yo era lectora de ella y le escribí por Instagram y se generó como un diálogo entre nosotras muy, muy copado y le dije, mira, yo tengo un material, te lo puedo mostrar. Y cuando ella lo leyó, me dijo, no, este material es un libro, pero vamos a tener que trabajarlo, obviamente. Y bueno, lo trabajé mucho con ella y a lo último, la última parte de edición la hice con la editorial, que la editorial me asignó un editor. Y la última parte del libro, la última hoja del libro la agregamos a último momento y creo que eso lo cambia todo. Ya cuando llegues me vas a decir si lo cambia todo. Sí, porque ahí como que recoge, ¿no? Esto, el título, que de hecho creo que es algo que es una de las cosas que más me gusta del libro, que es esto de que en realidad nuestra versión de nuestra infancia, o sea, nuestra niña, nuestro niño nos acompaña toda la vida. Y a veces se cuelan algunas cosas y a veces uno, no sé si creo que resonarán ustedes también, a veces uno responde, o sea, siendo adulto, ¿no? Responde ante ciertas situaciones de la vida
desde un lugar que vos decís, pero el adulto no, o sea, esto no es mi adulto, esta es mi niña herida que está respondiendo. Ejemplo, no sé, el bullying. Si alguien me hace bullying a esta edad, me duele como si tuviera 9 años de nuevo. Entonces, O al por menos eso te trae el recuerdo de ese momento. Exacto. Entonces siempre está dando vuelta ese niño y esa niña. Mm. Pero en algún momento necesitamos correrlo para poder ser nuestra versión adulta, ¿no? ¿Abrimos la rondita? Sí. Vamos con Evelyn primero. Irina, pienso en todo lo que mencionás, en esta búsqueda de soltar y en aquellos que todavía no leyeron el libro y no lograron sentirse identificados justamente por esto. ¿Qué les dirías a esas personas? Y también desde el lado personal, ¿sentís realmente que esa niña ya te abandonó? Empiezo por la última. Sí. No, nunca me abandonó, siempre está acá y más ahora que volví en el 2019 sin pensar que iba a volver a vivir acá, nunca me lo imaginé. Imaginen, pongo en contexto, yo a los 9 años me fui, me tuve que ir de acá, digamos, para poder criarme con una tía que vivía en Buenos Aires, porque Eso acá está no. en el libro y es real. Sí, eso es real. Entonces me viví una suerte de destierro y nunca pensé que iba a volver a vivir acá. Y bueno, por esas cosas de la vida, que no son casualidades, volví a estar acá. Y cuando volví es cuanto más me reencontré con esa niña, porque todo me recuerda, porque tengo recuerdos en toda esta ciudad, personas que me volví a encontrar de esa época. Y por otro lado, como les decía antes, creo que es un libro que todos pueden llegar a resonar porque tiene mucho de esto de la búsqueda del proceso de sanación. Pero está medio bastardeado, ¿no? Como esta palabra de sanar, soltar. Pero en realidad todos estamos tratando de elaborar nuestra historia para no repetir con nuestros hijos, o para que no nos sigan doliendo las mismas cosas, o justamente para tratar de ser mejor personas. Así que creo que las personas que aún no han leído el libro o ni siquiera lo han podido hojear, sepan que se van a sentir acompañadas con el libro. El libro no da respuestas porque ni yo ni nadie siento que tiene la potestad de poder decirle al otro lo que tiene que hacer con su vida ni cómo se hacen las cosas, pero sí abre muchas preguntas que son muy necesarias y con las que todos resuenan. Soli Galván. Yo quería hablar un poco sobre el duelo y preguntarte qué aprendiste del duelo o qué otra cosa te dio tratar el duelo desde la ficción en cuanto a la realidad. Y bueno, ahí es donde donde retomo la primera pregunta de Laureano. Sí decirte que o sea, que cuando hablo del duelo en el libro, que es ficción, no puedo despegarme de lo que para mí significa, ¿no? Las categorías que son la muerte, la pérdida, las heridas, bueno, y en el marco de todo eso, el duelo. Entonces hay una estrecha relación entre lo personal desde lo que yo siento y las palabras que logré poner por escrito, ¿no? Y siempre digo que la ficción logra eso, logra poder poner en palabras todos estos sentimientos que uno tiene, que muchas veces son propios o son de otras personas, pero que uno resuena también, ¿no? Son duelos de otras personas. Ejemplo, en el libro no aparece, pero había una escena de la pérdida de un hijo, que no es algo que me haya ocurrido a mí, pero es algo con un duelo que viví de cerca y que me resonó mucho y me atravesó. Entonces, de nuevo, ahí es cuando conecto con lo otro que les decía, los escritores escribimos de lo que sabemos. Quizás no estrictamente es algo que hayamos atravesado, pero como en este ejemplo que te doy, pero sin duda todo el duelo del libro sí es un duelo mío personal. Pero una vez que este libro estuvo publicado, ya no es mío, ahora es de ustedes. Es de todos. Y ahora ustedes completan la historia y le dan sentido. Entonces, no importa qué es verdad, qué no, qué es ficción, qué no, quién es quién, sino lo importante es que lo que les haga sentir a ustedes los lectores. Máximo. Más allá de cómo comenzaste a escribir el libro, de ahora ya con la obra terminada, quería saber cómo te sentís vos, cómo te sentiste antes de escribirlo, durante y ahora que tenés el libro en tus manos. Bueno, muy feliz. Hoy muy feliz. La verdad que me impresiona porque es algo que nunca me imaginé que me iba a poder pasar a mí. De nuevo, creo que quizás pueden llegar a resonar con esto.